en cuenta es porque o mandaron otros libros de otra cosa o que la portada está toda despatarrada. Todo esto es muy importante. En todo el grupo no hubo un solo equipo que lo hiciera bien. Ah, sí, el equipo, déjenme ver, el equipo 4 y el equipo 5 sí mandaron en asunto esto, pero el archivo no lo mencionaron así. Los demás lo hicieron como quisieron. Entonces, esto, esto lo voy a poner en el chat, ¿sí? Para que no se les olvide. ¿Alguna pregunta al respecto? Uh-huh. Ahora, sus aportaciones, pues algunas fueron buenas, otras fueron muy escasas, muy tristes. Este, Permítanme, es que voy a estornudar. No, no pude. Bueno, les decía yo, sus aportaciones, algunas fueron muy pobres y otras fueron buenas, van por buen camino, y por ahí esta puntuación es de más, es 1,5 puntos y esto es como una alcancía para el final del trimestre. Ay, a mí para qué me sirven .75, .25 que me dé por una tarea, .5. Bueno, pues esa puntuación a veces hace la diferencia entre una B y una MB, o entre una NA y una S. Eso se los guardo para el final del curso, pero tendrán que hacerlo. Algo que yo creo que todos notaron es que yo mandé una instrucción así rápida, ¿verdad? Era porque la conferencia ya estaba encima, pero no les mandé formato, no les pedí lo mínimo necesario, no les dije cómo lo tenían que presentar. Hubo equipos que nada más mandaron el nombre del libro, así en una hoja blanca, el nombre del libro y los autores. Entonces, ¿qué voy a pedir? Bueno, Mario les acaba de enviar una hoja de Excel que pueden intervenir. Ahí les dice que ustedes pueden hacer todas las observaciones que quieran, los añadidos que quieran, pero yo me conformaría con esto. Les voy a compartir ahora sí, lo mínimo necesario que tienen que llenar. Eh, voy a, voy a mostrarles. Es un archivo de Excel donde yo quiero que por favor pongan, primero que nada, pues el número de equipo, ¿verdad? Ya aquí abajo está, este es este, de Introducción al Desarrollo Sustentable. Entonces, ustedes pueden agregar tantos renglones como libros se encuentren. Si ya está repetido, le ponen un asterisco. No hay problema. Ustedes ya me enviaron lo suyo, lo que enviaron del principio, y eso es lo que se califica. Van a poner el título, el autor o los autores, el año de edición, la edición, el grupo editorial, el lugar de edición, y a mí lo que más me interesa es esto, el acceso por BIDI con la URL. ¿Por qué? Bueno, porque esto servirá para ustedes como un acervo, es decir, un repositorio donde ustedes puedan con un solo clic acceder a ese libro. Y esto les va a dar elementos para eh, apoyarse en sus trabajos que vienen. ¿Sí? Ustedes tendrán que hacer aquí en su grupo, ¿verdad? Y relacionado con su materia, porque algunos me mandaron libros de electrónica o de eléctrica. Pues nada que ver. Esto de ceolitas es de nuestra asignatura, pero nosotros no vemos ceolitas. Este es un libro sobre ceolitas y esto fue el equipo 1 y el equipo 9, muy, muy específicamente. Entonces, pues no va así. Hay que buscar algo que diga
materiales para la ingeniería. A lo mejor estructura no, porque eso es más difícil, pero materiales para la ingeniería. O materiales usados en la ingeniería. La ingeniería y los materiales. Ujú. Casi todos los equipos se encontraban algo. Ajá. Entonces ustedes ya a lo mejor dicen, pues le copio. No, pero no se trata de eso. Se trata nada más de plasmar ahí lo que ya me enviaron y lo hagan bien. ¿Alguna pregunta? Algo tenía que decirles sobre esto y ya se me pasó. Tienen de aquí al martes siguiente para que llenen este archivo de Excel que les digo y Mario ya les envió por correo. El acceso al archivo por Drive, o sea que todo el mundo lo puede intervenir, ¿verdad? Y es para ustedes prácticamente. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta cuándo dijo que te... De aquí el jueves. Gracias. Guerrero, bueno, y acuérdense que ya no les tomó fecha exacta, pero yo esperaría, yo el jueves ya, el martes ya corto la entrada a este archivo y si no, yo les asigné una puntuación para el trabajo que enviaron, de acuerdo a la portada. Algunos hacen unas portadas horribles. El equipo 2 y el equipo 9, aquí tengo así reportado, así de manera muy gruesa. Las fotografías están encimadas, están muy grandotas. Afinen esos detalles, ¿sí? Porque para los siguientes trabajos sí vamos a tener, vamos a contar todo eso. Ujú. Ahorita pues no fue como que el inicio, algunos ni siquiera mandaron portada, entonces vayan practicando. Todos los trabajos deben tener portada, tanto en presentaciones como en trabajos en Word o en PDF o en lo que, en imágenes, ¿sí? ¿Para cuándo? De aquí al siguiente martes, y les decía yo, ya entonces cierro ese archivo y lo quitamos y lo ponemos para que ya nadie lo intervenga, nada más en un documento. Ajá, un documento que no es editable. Y y la puntuación ya se contó. Ujú. Entonces, ¿alguna pregunta más? Déjenme leer el chat porque de pronto las tareas que están en la plataforma ya las podemos entregar, pues ya pueden entregarla, ya deben entregarlas, tienen una fecha para entregar. Me parece que la de conversiones, me parece, ¿sí? Sí, a las de cambia. Alas, no le pongas alas porque esas son alas de volar. A las tareas de cambio. Separado, ¿sí? Sí, Armando. Sí, esas son a las que yo también me refiero. Son las únicas que hay que entregar. Esta fue una tarea extra, propiciada pues por la presentación de la plataforma de vídeo, que por cierto, ay, estaba somnolienta. Los primeros 10 minutos fueron puras presentaciones de los personajes ahí. Entonces, bueno, también les acabo de enviar a todos los equipos, los líderes. Yo les dije que se los iba a enviar. Se me pasó hasta hace rato que me recordaron que no los había mandado. Se me pasó enviarles esas hojas en color, donde pongo a todos los líderes. Entonces la idea es que todos tengan, si tienen fechas de diciembre lo voy a modificar. Voy a modificar, las tareas. Sí, a lo mejor por eso todavía no he mencionado nada de las tareas. Ujú. Entonces, yo lo modifico las fechas de las tareas, de las entregas de tareas, y la primera creo que son las conversiones. Déjenme ver. Mm, Conversiones y volúmenes. Esa es la primera tarea. Ajá. Entonces, pero déjenme todavía modificar esas fechas de entrega. Ajá. Entonces, todavía no estaban activadas. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
vamos a continuar con la presentación sobre los materiales y esta maravilla que son precisamente el uso de esos materiales y que se ha ido modificando conforme se ha modificado, pues, todos los descubrimientos que hemos hecho como género humano, ¿verdad? Entonces es muy interesante que cada uno de nosotros puede pensar en cualquier objeto que tengamos a la mano y todo esto ha sido intervenido por ingenieros. Entonces vamos a ver, esto fue lo que vimos la clase pasada. Digan si ya están viendo la pantalla. Hace rato estaba yo hablando y y hablando como perico, pero resulta que no estaban viendo la pantalla. Díganme. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Bueno, entonces habíamos hablado de pues que la primera intervención del hombre y los materiales fue con la piedra. Por supuesto, los objetos punzocortantes y para su defensa, pues fueron los primeros objetos que el hombre hizo, pues por una necesidad. Entonces, todo lo que nosotros encontremos en la civilización hoy es propiciado por una necesidad. Y entonces, y una curiosidad además, ¿verdad? No solamente es una necesidad. Después de la piedra vino la edad del cobre y se encontraron metales. Ahora, no crean que esto se va de un día para otro. Son procesos muy lentos y por eso ahí ustedes piensen, ¿qué edad tienen ahorita? Pues casi todos tienen en promedio alrededor de los 20 años. Pero esto llevó alrededor de 5,000 años. Hagan un comparativo y entonces dicen, uy, pues si en 20 años apenas estoy descubriendo lo que me rodea, imagínense estas personas que tuvieron que recorrer un largo camino para investigar sobre los materiales que les rodeaban. Entonces, uno de los primeros metales fue el cobre, el empleado, fue el cobre, y esto se registra en los museos, básicamente, ¿verdad? Ahí es donde encontramos referencia a todos estos objetos que se hicieron con este metal, y entonces vamos a ver que estos metales empiezan a ser extraídos de los minerales que lo contienen, porque los metales pues, y muchos materiales puros no están a la vista, no están así como a flor de tierra. Entonces tienen que ser intervenidos por el hombre. A lo mejor en aquel entonces, no a lo mejor, en aquel entonces no eran ingenieros, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Afinando esos métodos de extracción, afinando esos métodos para su uso, optimizando la extracción y así poco a poquito nos ha llevado nada menos que dice aquí que aproximadamente 3,000 años, no son 8,000 años. Y de 8,000 años hasta los 1500 antes de Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vemos todas las civilizaciones, todavía vemos películas, ¿verdad? Las películas son pues muy hechas a modo, porque realmente nadie tiene documentos gráficos que realmente nos digan que eso fue cierto. Después vamos a ver que entra aquí una aleación, un material que es un conjunto de metales. Y entonces los metales puros eran muy suaves para ser empleados como armas. Y entonces se empieza a mezclar estaño y cobre. Y entonces se obtiene este material por este proceso llamado fundición. Y entonces tiene ventajas, ¿verdad? Tiene ventajas de muchas maneras. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas? Pues la fundición, el manejo, ¿verdad? El tiempo en el que se podía reutilizar o usar ya terminado y y algo que conocemos como templado o martilleo. Entonces, este metal fue ideal para la fabricación de armas. Ahora, todos hemos visto cómo el herrero en la antigüedad
calentaba una espada o una herradura y al rojo vivo la saca de esa hoguera o de ese fuego al rojo vivo y la golpea. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues él no lo sabía, pero está haciendo un reacomodo de átomos, un reacomodo de la estructura de ese material, lo está optimizando. ¿Qué está haciendo? Un acomodo óptimo de estas partículas para hacerlo más duro, para hacerlo más estable. Fíjense qué interesante. Y nosotros no, bueno, en aquel entonces no sabían y nosotros menos. Aunque ya tenemos mucha información, vamos a enviar ahora sí nuestros conceptos de cristal metálico, ¿sí? Bueno, todavía no llegamos a eso. Vamos a ver que el bronce es un metal ideal para la fabricación de armas y el hombre de primitivo descubrió y desarrolló y perfeccionó las técnicas que permiten producir estos metales. Entonces, vamos a ver que básicamente el hombre es quien inventa las aleaciones, es decir, las descubre, las modifica esas cantidades, ¿verdad? Y todo esto es de forma, pues, artesanal. Nada era escrito, era por transmisión de experiencias, ¿verdad? Y después vamos a ver que los turcos, los hititas más bien, en Turquía, encuentran algo que se llama hierro bueno. Ellos le llamaban hierro bueno. Entonces calentaban este hierro dentro de un horno de carbón y martillaban la pieza. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues es hierro más carbono, pues nos da una aleación impresionantemente resistente a los impactos y se llama acero. Ellos no lo sabían, ¿sí? Entonces con esto removían el óxido y repetían este proceso muchas veces hasta hacer un acero pues de bajo en carbono. Entonces este calentamiento en el horno provoca que los átomos se muevan. ¿Por qué? Pues porque los átomos son partículas sólidas, pequeñitas, y entonces se están reacomodando, ¿verdad? Nunca se descubrió que el carbono era el responsable del hierro bueno. ¿Por qué? Bueno, pues porque creían que no tenía nada que ver el horno de carbón, ¿verdad? Sí, no, hasta 1774 después de Cristo. Fíjense, casi 2 siglos después, porque aquí fue de 1000 años antes de Cristo a 1700, pues casi 2 siglos, 1000 y 1000, ¿verdad? Casi 3000 años después. Bueno, aquí dice 3000. Entonces, vamos a ver que, sí, sí es cierto, casi 3000. Vamos a ver que esto fue muy importante, ¿verdad? Entonces, la edad de hierro probablemente detona el crecimiento de muchas civilizaciones y ya nos olvidamos del uso de los materiales, pues propiamente dichos, puros, ¿verdad? Hasta la revolución industrial. Entonces ahí vemos que la mano del hombre empieza a ser desplazada por máquinas construidas y casi todas esas máquinas tenían que ver con el hierro. Sí, y entonces aquí la metalurgia pues vuelve a tener un auge importante. Entonces, no solamente la maquinaria, sino también los transportes, los ferrocarriles, los barcos de vapor, y entonces los puentes, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que se facilitan las travesías comerciales. Si bien hubo mucho comercio marítimo en la antigüedad, pues tenía sus bemoles. Si ustedes se fijan, eh, si ustedes piensan en los barcos actuales, en los transatlánticos y todo esto, y lo comparan con las pequeñas naves en las que surcaban los mares estas personas en la antigüedad, pues qué valientes eran. Parecían cascaritas de nuez. Ujú. Que se sometían pues a todas las adversidades climatológicas y, del, y los peligros del mar, ¿verdad? Entonces,
todo esto pues se ve mejorado con estos descubrimientos, con estas investigaciones, bueno, con estos nuevos usos, no eran propiamente investigaciones formales de los materiales, y básicamente el hierro y el acero. Entonces se abren nuevos canales de navegación y las carretas. Todos escuchamos que la semana pasada y la antepasada hubo un gran problema en el canal de Suez, que es un canal artificial que se abrió para tener la comunicación, ¿verdad?, entre dos mares muy importantes, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Y entonces es un gran canal que fue bloqueado por un carguero, ¿sí? Un carguero que se ancló, ¿verdad? No sé, ¿cómo se dice? Se atascó. Y entonces, pues no podía navegar todos los demás barcos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí la tecnología, pues, no ayudó mucho. Me parece que lo que ayudó a desatascar este barco fue la marea alta. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo la importancia de la naturaleza, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el desarrollo de la ciencia de materiales ya en forma? Bueno, pues por muchos siglos este desarrollo fue muy lento, muy, muy lento. ¿Por qué? Pues porque no había investigación de materiales. Sin embargo, a finales del siglo XIX empezaron estos avances empezaron a desarrollarse. Entonces vino los descubrimientos de los rayos X, recordémonos de los Curie, de muchos científicos, no nada más ellos, de la tabla periódica, que es hecha por Mendeleev, un ruso, del conocimiento de la estructura cristalina de los materiales, y más bien es el tema de nuestra materia, el conocimiento interno y más pequeñito de esta estructura cristalina de los materiales. En la actualidad, ¿qué tenemos? Pues recientemente se empiezan a entender, a comprender la relación entre los elementos estructurales y sus propiedades. Recientemente, de los años 50 hacia acá. Uh-huh. Entonces empiezan a desarrollar miles de materiales. Entonces, diríamos que esta era la era del silicio o la era de los polímeros. Pues yo diría que más bien es la era de los materiales, ¿sí? Donde el silicio detonó todos estos descubrimientos y hacen que tengamos un celular en la mano o que estemos tomando clases por vía remota y en una computadora, en una pantalla, ¿verdad? Sin embargo, se complementa con los plásticos. Entonces, vamos a tener plásticos casi en todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde las fibras textiles hasta todos los datos que usamos en complemento con este silicio, ¿sí? Entonces, es muy, muy general, tal vez esta clasificación. Entonces, es importante estudiar la estructura atómica de los elementos para entender sus propiedades. ¿Y para qué quiero entender las propiedades? Pues para saber en qué lo puedo usar. Y además, puedo tener dos diferentes materiales con los mismos usos, pero no con el mismo costo. Entonces, a mí como ingeniero, ¿cómo me van a contratar cuando optimizo costos? Entonces, se fijan cómo estas propiedades, pues, son variables. Un mismo elemento puede presentar características muy distintas. Y aquí vemos el ejemplo, lo veremos bien, bien determinado, bien detallado. El carbono. El carbono puede presentarse en esta forma, que es el grafito. Es un pedazo de carbón, ¿sí? Es amorfo, ¿verdad? Y su estructura está así en capas. Los átomos están organizados en capas. Entonces no tiene una figura, un poliedro en el que yo pueda ubicarlos. Sin embargo, el diamante también es un pedazo de carbono, fíjese. Qué paradójico.
vean las características del grafito y del diamante, ¿verdad? Y aquí la estructura es una estructura, pero súper acomodada de los átomos, y observen cómo esto le da otras características físicas diferentes a las del grafito. Este es oscuro, este es translúcido, este es muy valioso porque además es rara su existencia. Bueno, este ya está tallado, ¿verdad? Pero cuando está en forma natural, es rara su existencia. Y entonces esta estructura cuesta miles de veces más que este pedazo de carbono, ¿sí? Entonces, otra forma del carbono son los fullerenos, ¿verdad? O los nanotubos. Y estos, pues, detonan otro tipo de materiales, otro tipo de usos. También son escasos, algunos son hechos por la mano del hombre. Y entonces vamos a tener ahí, que todavía no se alcanzan a ver todos los usos que pueden tener estos nanotubos o estos fullerenos, ¿sí? Fullerenos, miren, se parecen a una. He tenido el peor día, ¿verdad?, de mi vida. Entonces, vamos a ver ahí tres formas distintas en las que se puede presentar el carbono. Tiene 8 formas en las que se pueden acomodar tus tubos en un puente, que era un hueco, y viene un tanque de otro lado, y luego la sale volando, y dice, sale volando, y se chocan en el aire. ¿Qué es la ciencia de la materia? La ciencia y la ingeniería de los materiales. Entonces, vamos a ver que primero la ciencia de los materiales investiga cuál es la relación entre la estructura y las propiedades. Y la ingeniería tiene que ver con esto que acabamos de estudiar, la estructura y las propiedades, para tener los usos. Cómo qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a usar. Estos materiales que hemos estudiado y optimizar. Entonces, ¿por qué, weón? Por supuesto que si queremos hacer algo muy trivial, por ejemplo, una plancha. Entonces quiero que me dé, porque eres así. Entonces encontramos que el mejor conductor de electricidad, de calor, es el cobre, grabando hace o es el 5 acero, minutos, o es el hierro. Bueno, en un principio, esas fueron las planchas que usaron las abuelitas, la abuelita de mi abuelita, ¿sí? Planchas de carbón. Pero hoy se usan planchas que tienen una suela o una planta recubierta de polímeros. ¿Cómo? ¿Un polímero? ¿Un polímero que es un plástico que no se derrite? Okay. Entonces hay nuevos descubrimientos sobre materiales nuevos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí una clasificación de entrada de esta forma. Por su cristalinidad, pueden ser amorfos o cristalinos. Cuando tenemos un material amorfo hay un desorden. En este caso estamos hablando de desorden en sus átomos. Y cristalinos tenemos un orden a largo alcance, o sea, durante todo el material, así sea 1 milímetro o 2 metros. Todo el alambre de cobre va a tener la misma organización de átomos a largo alcance, ¿sí? Y entonces vamos a tener que aquí, por sus propiedades, vamos a tener 7 clasificaciones que son los materiales que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver con profundidad los materiales metálicos, las aleaciones, los materiales semiconductores, los materiales cerámicos, los polímeros. Antes, cuando nos decían de qué cosa es esto y era un material sintético, decíamos, es un plástico. Bueno, se debe modificar esa palabra plástico por polímero, porque plásticos hay muchos, hay termoplásticos y termofijos, y entonces ya se modifica, ¿sí? También hay materiales compuestos y nuevos materiales. Dentro de esa categoría de nuevos materiales, pues entra lo que se ha descubierto en la última década, tal vez.
Y de materiales compuestos vamos a tener que son 2 o más materiales de los que tenemos acá arriba. Ya de entrada las aleaciones son 2 tipos de metales diferentes, pero son metales. Entonces, aquí tenemos la clasificación sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, nosotros como ingenieros es muy importante que observemos cuáles son las propiedades que dependen de la estructura. La estructura nos da un método para su elaboración combinado con las propiedades. Entonces, este método de elaboración me va a permitir a mí darle una cierta aplicación. Y entonces, vamos a tener que hacer un proceso de selección. Yo como ingeniero metalúrgico, mecánico, eléctrico, cualquier tipo de ingeniero, bueno, ya los electrónicos, los ingenieros en computación no tienen tanto que ver con materiales. Sin embargo, sí son importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo menos tienen que tener información básica, información fundamental de qué es lo que están usando para hacer su software, todo esto que ustedes utilizan. Entonces tenemos que elegir qué aplicación queremos, para qué queremos aplicarlo. Entonces tenemos que determinar qué propiedades necesito. ¿Sí? Y estas propiedades pueden ser mecánicas, eléctricas, térmicas, magnéticas, ópticas, deteriorativas. Por aquí yo tengo, creo que 72 tipos de propiedades dentro de las químicas, físicas, ¿verdad? Diferentes tipos de propiedades. Y estas propiedades me permiten identificar el material, ¿sí? El material que es un candidato a esta aplicación, y el material tiene una estructura y una composición. Entonces, cuando yo tengo el material, tengo que identificar el procesamiento requerido, es decir, cómo lo voy a modificar para esta aplicación. Entonces, el procesamiento puede cambiar su estructura y su forma general. Entonces, este procesamiento puede ser fundición, sinterizado, depósito por evaporación, dopaje en los semiconductores, forjado, tratamientos térmicos, diferentes tipos de procesamiento, ¿sí? Entonces, todo esto lo tengo que tener muy en mente para saber esto de las estructuras y el procesamiento y las propiedades. Las propiedades dependen de la estructura. Entonces, fíjense bien, la dureza está dada en la estructura del acero. Esa es mi principal característica que yo busco del acero. Y ya tengo una gráfica en inglés que dice dureza en unas ciertas unidades contra la velocidad de enfriamiento, grados centígrados por segundo. Y entonces el acomodo va a ser diferente de las partículas. Estos son datos obtenidos de algunos aparatos. Ay, se me fue cómo se llaman. Estos microscopios de alta exactitud, ¿verdad? Y cómo las partículas se van acomodando, fíjense, hasta formar fibras, pequeñas fibras, ¿verdad? Bueno, no son fibras como tales, son pequeños alambres. Y entonces el procesamiento puede cambiar la estructura, y aquí se compara la estructura contra la velocidad de enfriamiento. ¿Qué tipo de acero quiero yo? ¿Para qué lo quiero? Quienes formulan aceros, quienes hacen formulaciones de cementos, quienes hacen formulaciones de otras aleaciones, son expertos en manejar esto. No es cualquier persona, sin menospreciar, por ejemplo, a los albañiles. No es, a ver, échale 2 cubetas de cemento y 3 de grava y 1 de yeso. No. Tienen que ser personas que sepan de estas propiedades y cómo estas propiedades modifican sus características en el producto terminado. Entonces, vamos a tener aquí
las técnicas para caracterización de materiales según sus propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas, magnéticas, ópticas y químicas. Estas serían las propiedades más importantes a vez que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, dentro de estas, pues hay subpropiedades, ¿verdad? La ferroelectricidad, la piezoelectricidad, de las mecánicas, el, eh, ay, cizallamiento, el corte, la resistencia al tallado, la dureza. Térmicas, pues a qué temperaturas funden, ¿verdad? Eh, qué tratamientos térmicos son los adecuados para modificar tal o cual material. Las magnéticas son piezoeléctricos, son ferroeléctricos, ferromagnéticos. Las ópticas, por supuesto que son muy importantes, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar por ahí entre los materiales cerámicos el vidrio de plomo. Ah, caray, con pequeñas partículas de plomo, un vidrio hace la diferencia entre un lente de alta precisión, de alta nitidez, contra uno que no lo es, ¿verdad? Entonces estos son los que se usan en los grandes telescopios. Las químicas, la resistencia a la corrosión, si tienen ataques con ácidos, con bases, etcétera, etcétera, ¿verdad? A la combustión, todo esto, pues es muy importante, ¿sí? Entonces estas técnicas son fundamentales, ¿sí? La importancia de los nuevos materiales, de los materiales ha sido crucial a lo largo de toda la historia. Por supuesto, ustedes vean todos estos materiales que están alrededor de este letrero, ¿sí? Y vamos a ver que el desarrollo de estos nuevos materiales permite el aumento en el nivel de vida del hombre. Y ha superado sus expectativas en un gran número de áreas. Y vamos a ver que, por ejemplo, en las películas, ustedes vean las películas de épocas que quieren reflejar épocas, por ejemplo, se me ocurre ahorita, de los indígenas o de los reyes. Bueno, en una película ahora vemos hermosas telas, muy bonitas confecciones, pero la verdad es que los materiales no estaban tan avanzados. Y los materiales, los textiles eran burdos, eran apenas algunos intentos por hacer bonitos materiales. En algún lado acabo yo de leer hace poco que en la época de la victoriana, en Europa, se utilizaba, eso sería 1700 por ahí, telas impregnadas con cianuro, con un compuesto de cianuro, porque tenían un brillo especial, un tornasolado, pero muchas personas morían envenenadas sin saber que eso se debía al tinte de sus ropajes, y ellos lo usaban como pues una moda muy bonita, ¿no? Muy, muy importante, muy interesante para esa época. Pero ¿qué es lo que sucedía? Pues eran materiales tóxicos, ¿sí? Bueno, aquí alrededor vemos prácticamente todos los circuitos de los que ahora dependemos, ¿verdad? Y que sin ellos no podríamos estar tomando clase, ¿verdad? Y otros materiales que son ya de todos conocidos en nuestras prendas de vestir, en nuestros zapatos, casi todo es pues casi es inevitable que los usemos. Entonces, vamos a estudiar nosotros a nivel, a nivel, eh, déjenme ver, a nivel atómico, pues vamos a estar utilizando diferentes conceptos. Déjenme buscar aquí.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de materiales cristalinos. Nosotros tenemos que romper con esto de el concepto que tenemos de un cristal. Casi todos pensamos que un cristal es el vaso que tenemos en casa. El vaso que mi mamá, no, la figurita de cristal que mi mamá tenía ahí de recuerdito y que ya le rompí y que de alguna forma me va a reclamar en algún momento, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí, díganme si ven mi pantalla, por favor, la estructura de los sólidos cristalinos y no cristalinos. Ajá. Sí, se ve, profe. Sí, entonces vamos a modificar nuestro concepto de cristal. Vamos a tener como temas el ordenamiento cristalino de corto alcance, de corto y largo alcance, es decir, las estructuras cristalinas, y esto que se llaman materiales vítreos. Como vítreo, quiero decir, también quiero hablar de este ordenamiento atómico, el concepto de red cristalina y la celdilla elemental en los sistemas cristalinos, las celdillas elementales de los metales. Todo esto lo vamos a ver en clase a lo largo de estos días, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entender esa estructura cristalina a escala atómica. Son átomos ordenados de manera regular y repetitiva. Y vamos a ver cómo se acomodan en 7 sistemas cristalinos, dando lugar a 14 redes. Y vamos a conocer las celdillas más importantes o las celdas unitarias más importantes de estos cristales. Además, también tenemos que conocer las principales estructuras cristalinas de los metales y aplicar y calcular los siguientes conceptos: el factor de empaquetamiento, los planos cristalográficos, posiciones y direcciones cristalográficas, densidades volumétricas, planar y lineal, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos con la primera parte. Nosotros cuando fuimos chiquitos, bueno, estábamos en la primaria, nos decían que nos decían que que había 3 estados de agregación de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Bueno, pues aquí tenemos otra clasificación más, el vidrio, que sería ¿sí? Entonces vamos a tener que en el estado gaseoso las partículas están separadas, las distancias entre las moléculas son enormes, tan grandes que ni siquiera se tocan, ¿verdad? Y que dan ese aspecto de gases. ¿Qué los mantiene unidos? Pues son fuerzas electrostáticas, enlaces, ustedes ya estudiaron en el primer trimestre, que son muy débiles. Sin embargo, ahí los mantienen unidos. Este es el caso de la atmósfera o la estratosfera o la ionosfera, de estas partículas atómicas o partículas de gases, se mantienen ahí, pero no tienen un límite, no tienen una frontera, ¿verdad? Después tenemos las partículas
de los líquidos, donde también hay una fuerza, si bien hay una fuerza interna como la que une el hidrógeno y los dos oxígenos, perdón, un oxígeno y dos hidrógenos, H2O, si los mantiene unidos, de pronto, si se derrama esta sustancia en una superficie, pues esta se expande cubre toda la superficie. Entonces también las fuerzas, este puente de hidrógeno que hay entre este hidrógeno y este oxígeno, pues no es tan fuerte, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener el agua, los líquidos como agua. Y después vamos a tener los sólidos amorfos, que son los que estaba mencionando, ¿verdad? Y estos sólidos amorfos no tienen un orden en sus partículas, aunque sí se mantienen muy unidas en estado sólido, ¿verdad? Y luego vienen los sistemas cristalinos, que son partículas perfectamente bien ordenadas en una estructura bien definida, con sus límites, ¿verdad? Y con sus características propias. Entonces vamos a tener aquí, en esta diapositiva, nos habla de estos niveles de arreglo atómicos. Entonces, fíjense, algo bien importante. Para conocer yo las dimensiones y de un material, pues yo tengo que saber de qué estoy hablando, de estas dimensiones. Voy a de compartir ahorita esto. Fíjense, van a hacer esta tarea. Esta sería la primera tarea. Entonces, vamos a hacer una tarea. Aquí tiene el número 2, la voy a modificar. Por eso tal vez no lo he subido. Sí. Vamos a hacer volúmenes y conversiones. Entonces vamos a resolver estos ejercicios sobre el cálculo del volumen de un cubo en varios submúltiplos de metro cúbico, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar ya de estos parámetros que para mí van a ser muy importantes. Ya no es la orillita del cubo, ahora se llama arista de un poliedro, ¿sí? Vamos a buscar la fórmula para calcular el volumen de un prisma hexagonal. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí el concepto adquirido es la arista de un poliedro y la relación entre las alturas y las bases. Fíjense que son 10 problemitas. Ustedes se los dividen ahí como ustedes quieran, ¿verdad? Y vamos a encontrar algunas equivalencias. Estas equivalencias van a ser muy importantes para cuando hagamos problemas en clase. También vamos a calcular el volumen de un cubo en Armstrongs cúbicos. El Armstrong es una medida ya por debajo de los milímetros que nosotros conocemos como la unidad más pequeñita. ¿Sí? Tal vez el nanómetro o el picómetro todavía nos remiten, pero el Armstrong, bueno, pues nosotros vamos a tener esta medida en nuestra tabla periódica. Y entonces vamos a tener una arista, ¿verdad? En determinado, y vamos a tener que hacer conversiones. Para eso son estas equivalencias. Luego vamos a calcular el volumen de una esfera en centímetros cúbicos, y aquí la conversión de centímetros cúbicos vamos a tener que convertirlas de Armstrongs a centímetros cúbicos, y aquí de nanómetros a Armstrongs, ¿sí? Luego, ¿qué volumen tendrá un prisma hexagonal? Con esta fórmula que ustedes encontraron, vamos a encontrar qué volumen tiene un prisma hexagonal donde hay una arista y una apotema, ¿verdad? De esta forma.
Y entonces vamos a expresar esto en volumen, el volumen en centímetros cúbicos. Y después vamos a tener otra aplicación del arista y el radio, en donde el valor del arista es tal y determina el radio en centímetros. Todo esto es muy importante que lo vayamos procesando, que todos tengan toda la información, porque estas van a ser las bases para nuestros problemas, ¿sí? Si yo no tengo estos problemas resueltos, entonces voy a tener serias dificultades cuando resuelva problemas numéricos de nuestra asignatura, que son los únicos problemas realmente que vamos a ver en clase. Lo demás es mucha información teórica, pero en el primer parcial sí vienen varios problemas, ¿sí? Y se califica el procedimiento. Entonces es importante que todos lo desarrollen, todos hagan toda la tarea. Y entonces ya después el líder nada más dice, a ver, tú dame el problema 1 y el 8, y tú dame el problema 2 y el 7, y tú dame el problema tal y tal. Y entonces es mucho más fácil así, ¿sí? Entonces, esta tarea será para el martes. Bueno, no, para el lunes en la noche, ¿sí? Ahorita la abro en la red. Por eso me decían sobre las tareas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí que hay que buscar las densidades de los siguientes metales. ¿Dónde busco estas densidades? Pues puedo buscar en la red, puedo buscar en libros, pero pues es muy fácil encontrarla en la tabla periódica. ¿Cuál tabla periódica? Pues hay una tabla periódica que venden en la casa del libro, puede ser una azul o una amarilla. Ahorita les muestro la tabla, creo que esta también está subida en el aula virtual, en Cambia, ¿sí? Así que muchos a lo mejor la tienen físicamente, es mucho más fácil consultarla ahí. Hay aplicaciones en el celular que tienen densidades y pues nada más hacer un pequeño cuadro, a lo mejor aquí hacer un cuadro comparativo. No, un cuadro, ¿qué será? Una tabla. Ay, Dios. Una tabla con los datos. Uh-huh. Y aquí les da algunos metales, ¿verdad? Creo que la que no leí fue esta. Escriba la fórmula, las unidades de densidad en al menos dos sistemas de unidades. Será el sistema inglés y el sistema métrico decimal. Pueden ser dos unidades del sistema métrico decimal, ¿verdad? O dos unidades del sistema inglés, como ustedes quieran. El mejor, pues una y una, ¿no? Calcule la densidad de un material en gramos sobre centímetros que tiene un volumen tal y pesa tanto. Pues hay que buscar la fórmula de la densidad y aplicarla aquí. Uh-huh. Eso es lo que tienen que hacer de tarea. ¿Todos vieron todos vieron la tarea? ¿Niños? ¿No la va a subir, profesora? Sí, Sí, claro. pero está en cambio. Bueno, sí. Sí, está en cambio, pero ya ve que ahorita le hice unas pequeñas modificaciones. Yo la vuelvo a subir. Y y la resuelven.
Esto es entonces para continuar con esto que estábamos viendo sobre materiales. ¿Por qué? Porque vuelvo a presentar lo de estructuras, ¿sí? Estamos con esto. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros metales van a presentar esta organización que vemos aquí de partículas y yo necesito saber qué distancia hay entre los átomos y esta sería la arista, fíjense, las aristas de un cubo, ¿sí? Ahora, hay una pequeña parte, una pequeña porción que me remite a todas las propiedades de todo el material. Esta pequeña porción se llama celda unitaria, ¿sí? Entonces vamos a ver que según la distribución de átomos, iones o moléculas, los sólidos pueden ser cristalinos o amorfos. Entonces, cuando son cristalinos, están organizados de forma periódica, es de forma alternada, en 3 dimensiones. Y esto se llama ordenación de largo alcance. Es decir, un átomo de un metal o de un compuesto, de un elemento y uno de otro diferente. Uno del mismo y otro del diferente. Si se fijan, son alternos y están perfectamente bien organizados. En cambio, en los amorfos no hay tal ordenación de largo alcance. Puede presentarse una ordenación, pero es de muy corto alcance, ¿sí? Entonces, vamos a ver que de forma general, caray, y aquí rompemos nuestro esquema que teníamos hasta hoy de cristales. Los metales suelen ser cristalinos, o sea, cristales, ¿sí? Caramba, pues si yo había pensado que un cristal era translúcido, era brillante, era pues no sé, qué otra cosa, qué más le ven a un vidrio que tienen en su ventana. Se puede pasar la luz, y un metal no es así. Bueno, pues ahí estamos rompiendo nuestro primer modelo, nuestro primer paradigma. Los metales son cristales. Fíjense qué interesante. Los cerámicos pueden ser cristalinos o pueden ser amorfos, como los vidrios. Y luego los polímeros son amorfos y pueden presentar zonas con relativa cristalinidad. Fíjense qué interesante. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en los libros. Para eso les pedí que tuvieran un libro de referencia. Y vamos a comparar entonces. Siempre estamos hablando del estado sólido. El estado líquido ya lo dejamos de lado. El estado gaseoso los van a ver en termodinámica. Y el estado líquido también. Pero el estado cristalino lo tenemos que ver aquí. Algunos más adelante llevarán introducción a las estructuras, a los materiales, introducción a los materiales, sobre todo los que son metalúrgicos. No me acuerdo quién más los lleva, pero bueno, van a ver esto, pero ustedes ya van a tener que llevar las bases, ¿sí? Entonces, un material cristalino, otra vez vuelvo a repetir, tiene ordenamiento regular de los átomos a corto y largo alcance. Sus partículas pueden ser átomos o moléculas y están en posiciones reticulares. ¿Qué es eso? ¿Alguien me dice que es un retículo? ¿Nadie? Algo que retiene, algo que define, algo que está muy, muy bien delimitado por fronteras. Ahora, los enlaces o las uniones pueden ser iónicas, covalentes o metálicas, o también fuerzas de Van der Waals.
que son unas fuerzas un poquito más débiles, pero ahí están presentes. Y presentan una propiedad llamada anisotropía. ¿Qué es la anisotropía? Son las propiedades que están en función de la dirección en la que se miden. A mí me gusta mucho poner en el salón de clase el ejemplo, siempre llevo un periódico y entonces en una hoja de papel y lo rasgan de la parte superior a la parte inferior. Van a ver que se rasga de una cierta manera. Ah, pero si lo rasgan de lado a lado, de izquierda a derecha, ese rasgado es diferente con sus manitas, ¿sí? Entonces vamos a ver que si midiéramos la fuerza que necesitamos para rasgar tal o cual material en una dirección o en otra, eso es diferente. Entonces, lo mismo sucede en los cristales. Las propiedades diferentes van a estar en función de la dirección en la que se mide. Y además tienen puntos de fusión definidos. Ahí no hay de que el hierro funde más o menos a 800 grados. No, el hierro funde a 780 grados y se acomoda como hierro alfa. Y a 820 grados se acomoda como hierro gamma. Ah, caray. Entonces vamos a ver que hay diferentes puntos de fusión, a veces en un mismo material. Y en cambio, los materiales amorfos también son sólidos, no tienen ordenamiento regular de los átomos, es decir, no hay un ordenamiento a largo alcance, son átomos o moléculas en posiciones reticulares, aquí también, pero el ordenamiento es irregular. Los enlaces son iónicos, covalentes o metálicos, fuerzas de Van der Waals, y aquí son isótropos, es decir, las propiedades, como es tan irregular el arreglo, pues son iguales en cualquier dirección, cualquiera que yo les mida, son iguales. Y por lo tanto, los puntos de fusión no se definen muy bien. Entonces vamos a tener entre los sistemas cristalinos, a los metales, a las aleaciones, a algunos cerámicos en condiciones ordinarias, ¿sí? Ya cuando modificamos los cerámicos, también podemos modificar este estado de cristalinidad. Los materiales amorfos como el vidrio, vamos a ver que también se presentan en algunos polímeros o en enfriamiento rápido. Este es un material amorfo. ¿Quién diría, verdad? Entonces aquí decía yo, rompo mi primer esquema de un concepto que yo decía, pues es que un cristal tiene que ser como la ventana de mi recámara, ¿sí? Como el vidrio de mi ventana, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí tenemos un sólido cristalino, ¿sí? Todas estas figuras están en sus libros, por eso no me preocupa mucho que los tengan o no. Ay Dios, ya le moví mucho. Aquí está. Entonces vamos a tener que una red cristalina es un arreglo periódico de puntos que definen un espacio. Eso es así de forma como muy general. Entonces, vamos a ver que la red cristalina está formada por cristales o por partículas, ¿sí? Y la celda unitaria, que es este contorno grueso, ¿sí? Es la esquinita del cubo, es una subdivisión de la red que sigue conservando las características de la red, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos de la red? Pues los vértices. Y esta línea que queda aquí es la arista de un cubo. Fíjense, estas son las aristas de un cubo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una celda unitaria aquí está. Celda unitaria, no, aquí dice unidad. Celda unitaria es la mínima unidad estructural repetida
que contiene todos los elementos de simetría de metal. ¿Por qué dice aquí X? Porque X es la sigla que se utiliza para hablar de metal, para definir un metal. ¿Sí? Y entonces esto nos da una red tridimensional, claro, porque si es un cubo, pues tiene 3 aristas independientes, ¿verdad? A, B y C. Y tiene ángulos reticulares, o sea, los ángulos dentro del cubo pues son alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces vamos a ver que si nosotros vemos que esta es una celda unitaria y ubicamos los átomos en los vértices, es decir, en las esquinitas, ya no les vamos a llamar esquinitas, vértices del cubo, vamos a tener 8 esferas, ¿verdad? Sí, acá hay una atrás, 8 esferas que participan en la formación de esta celda unitaria. Ahora, no participan completas. Si se fijan, solamente hay dentro de la esfera una parte. Ahorita lo vamos a ver. Este se llama punto reticular. Cada esfera representa un átomo, un ion o una molécula. Bueno, aquí están muy chiquititas, pero acá están bien grandotas, ¿sí? Y entonces la representación puede ser mediante esferas reducidas, que son estas, o mediante un modelo de esferas rígidas, que son estas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿No? Seguimos. Cristalina o red cristalina o retículo cristalino son átomos representados como esferas rígidas de diámetro fijo. Es decir, que si todos los átomos son iguales, pues todos van a tener las mismas dimensiones. Ahora, ¿qué dimensiones son estas? ¿Puedo medir yo el diámetro de un átomo en metros? Bueno, puedo, pero van a estar en potencias de la -10, a la -12, a la -23, ¿verdad? Puedo. Por eso se utilizan las dimensiones de Armstrongs, picómetros, nanómetros, ¿sí? Y estas son las dimensiones que yo tengo que investigar. El reticulado es la disposición tridimensional en que cada punto tiene los mismos vecinos. La celda unitaria es la porción que repetida, y esto lo voy a repetir una y otra vez, porque es lo que tiene que quedarse en mi cerebro, ¿sí? Entonces, celda unitaria es repetida en todas las direcciones, reproduce el cristal. Hay muchas posibilidades de elección. La más pequeña posible se denomina celda primitiva, celda cúbica primitiva. Y nos representa la simetría del sólido cristalino. Cualquier punto de la celda trasladado ocupará una posición equivalente en otra celda. Es decir, que si yo traslado esta celda a este lugar, ocupa el mismo espacio, ¿sí? Son representaciones, son reproducciones de la misma. Entonces, esta pequeña porción me representa a todo el sólido en general. Y yo puedo estudiar la posición de estos átomos, estos pequeñitos, esta pequeña porción, y con esto me doy una idea de toda la estructura general, ¿sí? Entonces voy a tener que geométricamente la unidad puede ser representada por un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Pues es un poliedro regular, ¿sí? Es un poliedro regular, en este caso es un cubo que tiene dimensiones en 3 direcciones. La arista A, la arista B y la arista C. Y 3 ángulos, alfa, beta y gamma. Y todos son de las mismas dimensiones, si ustedes se fijan. Entonces, esta se llaman constantes de red. Y los ángulos interaxiales, también todo esto se llaman
parámetros reticulares. Solo existen 7 tipos de poliedros capaces de llenar completamente por repetición un espacio en 3 dimensiones. Estos constituyen los 7 sistemas cristalinos. Vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. La unidad estructural define la estructura cristalina mediante su geometría y por la posición de los átomos que están en el centro de ella. La menor unidad que por repetición es la menor unidad que por repetición indefinida genera el sólido cristalino. Es decir, que esta celda unitaria se puede repetir cientos de miles de millones de veces para hacer un pedacito de cristal, un pedacito de metal, un sólido cristalino. Y además es un paralelepípedo definido a partir de las longitudes axiales de las aristas independientes, A, B y C, y de los 3 ángulos interaxiales alfa, beta y gamma. Con esto, estas palabras les está diciendo esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a veces lo que tenemos que hacer es leer cuidadosamente y tratar de asociar una figura con un texto. Eso es la comprensión lectora, muchachos. A veces no la practicamos mucho, ¿verdad? Ahora, dependiendo del valor de las aristas, independientemente A, B, C, los ángulos se obtienen, los ángulos alfa y beta, alfa, beta y gamma se obtienen únicamente estos 7 sistemas cristalinos. Fíjense bien. Entonces pueden variar las aristas y los ángulos, ¿sí? Y entonces vamos a tener 7 variaciones de sistemas cristalinos. ¿Cuáles son estos? Pues aquí los tenemos, ¿sí? El triclínico, el monoclínico, el ortorrómbico. Fíjense que se parecen entre ellos, ¿sí? Algunos parecen, esta parece una caja de leche, ¿verdad? La caja de leche al pura, estos ya están más chuequitos, varían los ángulos. Luego vamos a encontrar el trigonal, el hexagonal, ese me interesa mucho. El tetragonal y el cúbico. Este y este van a ser para mí fundamentales, ¿sí? Los otros se repiten menos, son menos comunes, y entonces vamos a tener bien sistemas cristalinos. El cúbico con sus relaciones de entre ángulos y entre aristas y la geometría de la celda unitaria, ¿sí? El hexagonal, estos dos son los que me interesan más, el cúbico y el hexagonal. El tetragonal, el romboédrico, el ortorrómbico y el monoclínico. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En el cúbico yo puedo tener una celda cúbica simple. En el cúbico también puedo tener una cúbica centrada en las caras. Y en el cúbico también puedo tener una centrada en el cuerpo. ¿Y qué es eso? Ahorita vamos a verlo. En el hexagonal, un hexagonal simple. Bueno, ya con esto ya me empieza a generar dudas. ¿Qué será eso de cúbico simple? Cúbico centrado en las caras. Pues aquí lo vamos a empezar a ver. Profa, Sí. bueno, es que en mi otra materia de laboratorio me dijeron que contestara un cuestionario y la pregunta era, mencione 3 ejemplos de cristales con empaquetamiento compacto y yo nada más encontré el cúbico y el hexagonal, pero no sabría cuál sería el otro, el tercero. A ver, otra vez, mencione 3 ejemplos. De cristales con empaquetamiento compacto. Pero se refiere a los ejemplos. Ajá. O sea, ¿qué elementos presentan el empaquetamiento cúbico compacto? Y ahorita vamos a ver cuál es el compacto, y cúbico y hexagonal, que es el otro compacto. Ajá. Entonces, a ver, déjenme ver si tengo por aquí algo que yo le llamo
Yo le digo el gran acordeón del mundo. Del mundo. Déjenme ver si la tengo aquí. Estoy volando perdiendo. Ahí, ¿dónde está? Es que la tengo capturada en imagen. Es la tabla periódica. Y ahí tengo todo, absolutamente todo. Déjenme ver si encuentro en mi USB. Tabla periódica. Porque hay diferentes tipos de tabla periódica. Algunas con más datos, otras con menos datos. Algunas tienen de las que ustedes utilizaron en primaria. No, esta no la tiene. Ahí va. Voy a dejar de compartir esta. Y les voy a mostrar esta tabla periódica que probablemente ustedes la hayan visto en colores, amarillo y negro, amarillo y verde. Yo la última que conseguí es de esta en la casa del libro, ¿sí? Y entonces, yo digo que es el gran acordeón. Yo la tengo así, capturada, no me acuerdo si la tengo en el aula virtual, pero yo se las pego. Déjenme anotarlo porque digo que se las pego y no le pego nada. Entonces, tengo que subir tabla periódica, ¿verdad? Tabla periódica. Azul. Y la tarea 1. Bueno, entonces, algo que su compañero me está preguntando, que aquí no vemos nada, ¿sí? Pero aquí empezamos a ver unas figuritas. ¿Las alcanzan a ver? Por eso no me gusta mucho esta tabla, pero la pueden agrandar. Y vemos unas figuritas. Y luego hasta abajo, fíjense cómo tienen una clave, ¿sí? Aquí hay un hexagonal, aquí hay una cúbica centrada en las caras, aquí hay una cúbica centrada en el cuerpo y una cúbica simple. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar esta figurita en esta tabla periódica y decir, el osmio tiene una estructura hexagonal compacta. Ahí tienes tu primer ejemplo. Otra, el rutenio, otra hexagonal compacta. Aquí otra, el antario, otra hexagonal compacta. Ahorita vamos a ver cuál es la otra compacta. ¿Sí? Entonces, tenemos esta tabla periódica, esta es la parte de atrás de la tabla periódica, déjenme hacerla más chiquita. Y a mí esta es la tabla que me gusta. Yo tengo muchas tablas periódicas, de hecho las colecciono, ¿sí? Pero esta es la que me he encontrado que tiene más datos. Ahora, los tiene equivocados, ¿eh? Porque está hecho por el hombre. Y por ahí tiene las configuraciones electrónicas por acá. Cuando yo enseño configuraciones electrónicas nos morimos de la risa porque por aquí hay una configuración saben que el subnivel S nada más acepta 2 electrones, pues hay un S14. Bueno, pues entonces hay que aprender a usarla. Tiene muchos datos, pero pues algunos están equivocados, pero si yo sé que está equivocado, pues ya lo puedo usar con sus reservas, con las reservas de ley, como dicen los abogados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya te enseñé. Si quieren, reviso si está esta tabla y si no, pues yo la subo. Y pues Sí, ahí puedes encontrar tu tarea. Uh-huh. Y es el sí, momento, profe. para O hacer tareas. no sé,
No sé si haya posibilidad de que me la pueda mandar, profe. Mm, mi correo. No, la voy a subir para que todos la tengan. Ah, ok, sí, A por la, favor. a Cambia. Ujú. Todos pueden ingresar ahí. Ujú. Entonces, es el momento de preguntar. Luego los maestros pedimos cosas y y no les decimos dónde encontrarlas, ¿verdad? Entonces, pues este es el momento de de buscar la información. Ay, estoy subiendo otra cosa. Seguimos con la cuestión este, de las estructuras cristalinas. Bueno, entonces tenemos aquí, fíjense, les voy a mostrar que son 3 estructuras. La estructura simple. La estructura simple, si lo vemos en puntos, pues tenemos los puntitos en los vértices. Pero si los tenemos como esferas rígidas, cada esfera, ¿sí? El centro de cada esfera está en el vértice. Sin embargo, si ustedes se fijan, las esferas quedan fuera de la celda cúbica. ¿Qué, Maestra, qué tanto de la esfera del cubo? Sí, dígame. disculpe, yo tenía enterado, o bueno, yo estaba enterado de que la clase terminaba a la 1 y pues ya empezó mi otra clase. Ay, gracias por decirme, yo me emociono. No, no se preocupe. Sí, no me había fijado, ¿eh? Entonces, gracias por avisarme. Le dejamos aquí, ¿sí? Y yo subo la tabla periódica y la tarea 1. Espérenme tantito. Déjenme ver si hay algo, en el chat. Creo que no. Perdón, no vi el chat porque no está en en mi, ¿cómo se llama? EPMI guión, esas es las siglas para subir la tarea, ¿eh? EPMI guión CTG 05 guión equipo 1 guión tarea 1. Ahí está en el chat y es todo lo que me hace falta. Que tengan buena tarde. Suban su tarea y y nos vemos el jueves, por favor. Seguimos después de esta diapositiva que nos quedamos. ¿Sí? Sí, Sí, gracias, profesora. Hasta luego. gracias. Gracias. Que tengan buena tarde. Y